buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube. Oro, plata, hoy nos ponemos de oro y vamos a repasar los 10 movimientos más importantes que tuvo el oro en los últimos 50 años, del 71 al 21, igual que hicimos con la plata. Ahí os lo dejo en la información, ahí arriba en la i. Le dais y accedéis directamente al de la plata. Evidentemente los movimientos de oro no son tan escandalosos como los de la plata, pero sí realmente son muchísimo más duraderos en el tiempo y tienen unas consecuencias y unas causas muchísimo más profundas en lo que es la parte macroeconómica, inflación, tipos de interés, políticas de los bancos centrales, etcétera. Y también vamos a comprobar que cuando se mueve de verdad. Empezamos en los años 70, años clásicos para las materias primas y oil y por supuesto oro y plata. Y bueno, pues aquí veis lo que pasó en junio de 1973, un más 18,3%. Fijaos aquí en este pico que veis, cómo pegó este subidón desde los 105 a los 125 dólares en apenas unos días. Para luego digan que el oro no sube. Puede subir, puede subir. ¿Y por qué? De nuevo, una devaluación nocturna y con alevosía de la Fed del dólar sobre el 10% en 1973. Y entonces hizo, fijaos lo que hace desde febrero, la tendencia de apenas los 65 a doblar su valor. Es decir, si los bancos centrales tocan, el oro reacciona siempre. Y fijaos también año 82 cómo influye los tipos de interés marcados por la Fed. Los subió Paul Volcker del 11,2 al 20% en junio del 81 y eso tuvo un efecto en el oro durante todo el año 82, pero en este movimiento nos vamos a centrar en este pequeño tramo, porque luego ya fijaos el recorrido que lleva, pero este pequeño tramo pasa de 400 a 470 en un suspiro prácticamente. ¿Qué es lo que pasa en los mercados en el SP500? Pues el oso de Volcker toca mínimos del año 82, hubo muchísima sangre. La verdad es que fue, pues imaginaos, terrorífico. Con lo cual os podéis imaginar pues eso, que un 27% de caída en apenas pues 6 meses, ¿no? El SP500, con lo cual pues qué miedo, la gente huía para meter sus inversiones y su riqueza en oro. ¿Por qué es bueno el oro? Pues bueno, pues ya os lo conté en este episodio sobre cómo hacer hedge de vuestra cartera de valores. Evidentemente es magnífico aprovecharse de las subidas del SP500, pero hay que tener la trinchera preparada y tener esa cobertura en el caso que baje o que, bueno, una política monetaria, un efecto, un cisne negro, lo que sea, haga que se desmorone vuestra cartera de valores, pues tenéis el oro ahí sujetando siempre, porque tiene una correlación inversa con el SP500. Os lo dejo el episodio ahí en información. De vuelta al 73, de nuevo, año, ya sabéis, justo después de la guerra de Yom Kippur, con el embargo del petróleo, la inflación disparada, los costes energéticos brutales, pues ahí, claro, subió, como veis, muchísimo a lo largo de este periodo y claro, obviamente pues tiene una lógica caída, aquí lo veis, de corrección hasta los 90, los 115 va aproximadamente hasta los 90. Y bueno, pues eso es una corrección, digamos, sana del mercado y bastante habitual. ¿Qué ocurrió en 1933 aparte del embargo? Pues el golpe de estado en Chile. La verdad es que esto, que podría ser algo político, realmente es una de las historias más fascinantes
que yo me he encontrado en cuanto a políticas monetarias y macroeconomía. Si queréis saber más, por favor dejadlo saber en comentarios, porque la verdad es que, bueno, me parece increíble lo que se vio ahí y cómo no aprendemos en gobiernos intervencionistas. La verdad es que se llegaron a niveles similares a Zimbabue. Lo que pasa es que, bueno, pues, vamos a decir que no fue tan espectacular porque nadie emitía billetes de trillones de dólares zimbabuenses, pero sí que es verdad que llevó a la economía chilena a un punto de no retorno, Fue realmente salvaje. Si queréis saber más, pues ya sabéis, le dejáis ahí, me decís, oye, quiero saber algo más de Chile, y entonces preparo un episodio sobre ello. La máquina del tiempo nos lleva a septiembre de 1999, 23 años después. Y esto, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que el Banco Central Europeo, junto con otros países cercanos o asociados, como por ejemplo Suiza, como el Banco Central de Inglaterra, como los noruegos, decían o dijeron o comunicaron que no iban a vender oro, y no se preveía que se iba a vender oro de reservas nacionales en los próximos 4 o 5 años. Eso que hizo, pues evidentemente que el precio del oro subiera. Fijaos las 2 décadas perdidas del oro, desde los 500 y pico dólares del año 82 hasta en septiembre de 99, donde hace un top aquí de 335 dólares desde los 260, ¿no? ¿A qué se debe estas décadas perdidas? Pues bueno, pues a tipos de interés altos, a una expansión brutal del mundo, tanto demográfica como de oportunidades. Se abrieron mercados, China se empezó a abrir, el bloque este soviético se empezó a abrir, bueno, pues un desarrollo financiero, comercial, pues muy elevado, ¿no? Que, bueno, pues hizo que se fuera el dinero a otros activos, inmobiliario, bueno, pues eso, también la parte de, pues eso, las tech, fue cuando empezaron, y luego también aquí sí, ya sabéis lo que pasó en el año 2000, que hubo ahí la burbuja de las .com, pero bueno, sirvió como para base para todo el desarrollo tecnológico y de las tech que hemos visto desde el año 2000 hasta la actualidad. Y nos vamos a febrero del 74. Retrasamos otros 25 años. Aquí otra subidita del 20,8 este tramitó, que veis aquí desde los 130 a los 175 dólares. Es cuando empieza el reinado del COMEX. Es cuando se establece de verdad una regulación, todo esto entre comillas, obviamente, sobre el mercado papel de oro y de plata. Fijaos, esto es de Wikileaks, lo que se sacó, cuando eso es un cable de la Fed al gobierno para decirles que, fijaos, the futures market would be a significant proportion and physical trading would be minuscule in comparison. Es decir, hay una obvia maniobra económico-política para, bueno, pues minimizar el comercio o el intercambio de oro y plata material. Also expressed was the expectation that large volume futures dealing would create a highly volatile market. Su idea no era que el oro fuera refugio, sino que el dólar fuera refugio, que sus papelitos de colores fueran refugio. Y fijaos lo que sigue diciendo: these volatile price movements would diminish the initial demand for physical holding and most likely negate long-term holding by US citizens. Es decir, la gente tendría miedo de tener sus monedas de oro y sus monedas de plata en un entorno muy volátil, y buscarían pues la ganancia rápida de los mercados de los papelitos, o las pérdidas rápidas. Obviamente una ganancia rápida suele implicar en algunos casos, o en muchos casos, una pérdida igual de rápida. Lo que viene rápido y fácil se suele ir igual de rápido y de fácil. De nuevo nos vamos al 73, otro año mítico en los metales preciosos, por esto que os comentaba, ¿no? Por el embargo de petróleo, que hacía pues eso, que los mercados de las cosas que se tocaban pues fueran pues eso, realmente muy volátiles, muy explosivos. Y aquí vemos otro ejemplo, de mayo hasta junio del
1973, se nos va la onza de $90 a 125. Esto es pues prácticamente 90, 90 y pico en algunos de los tramitos, o incluso esto se puede dividir en dos tramos, un tramo inicial de 90 a 110 y otro tramo final con una pequeña caída de 105 a 125. ¿Qué pasó en mayo del 73? El escándalo Watergate, cuando esta gente, cuando le pilla el carrito los helados a Nixon, y bueno, pues fue cuando empezaron a retransmitir el juicio por televisión. Y bueno, pues un escándalo mayúsculo que llevó a la dimisión del presidente republicano por supuesto, no, por espionaje en la sede del Partido Demócrata, y bueno, pues tuvo que dimitir en el 74, cosa que, bueno, incluso los más sinvergüenzas de hace 50 años son claramente unos benditos y unos caballeros comparado con lo que tenemos ahora mismo. El cuarto de enero del 80, menos 23,9%. ¿Cómo nos cayó esto aquí? Los hermanos Hunt. Los hermanos Hunt la montaron muy gorda, Fijaos cómo nos baja desde, pues eso, en enero. Aquí lo veis, en una caída en apenas unos días, bueno, una corrección bastante potente, en 5, 6, 7 días consecutivos, con las andanzas de nuestros amigos hermanos Hunt, que si no sabéis en detalle la historia, porque de verdad ya no es un tema de ellos, de los hermanos, es un tema de entender bueno, el entorno macroeconómico de la situación, el poder político, el poder económico y bueno, pues cómo reaccionan ante outsiders como estos dos artistas y bueno, pues qué pasó, cómo arrastraban, por ejemplo, al oro, fueron capaces de arrastrar también al oro, que sumado pues eso a inflación brutal, etcétera, pues bueno, pues ellos por sí mismos no movían el mercado del oro, pero desde luego que el oro y la plata siempre están influenciados, siempre están enganchados y bueno, pues lógicamente sus movimientos tienen cierta correlación. Y claro, si eres capaz de intervenir como lo hicieron los hermanos Hunt del mercado de la plata, pues se puede esperar movimientos en el mismo sentido en el mercado del oro. Os dejo también ahí en la I. Ahí lo veis ahí arriba, este episodio que ya os digo, súper divertido, me lo pasé en grande grabándolo y la verdad es que creo que merece muchísimo la pena de ver y de oír. Nos vamos al top, aquí en el top 3, en el 3, el 28,8%, subida que luego a partir de aquí todo fue caída, mejor dicho, aquí ya llegó, fijaos, a $510 la onza en 1982. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hubo una devaluación clarísima del dólar frente a divisas externas, frente al franco suizo, al franco alemán. Y luego, pues bueno, claro, esto fue porque también se bajó del 14,2, ya estaba la inflación o las tasas de inflación bajando y ya la Fed iba corrigiendo un poquito esa macroinflación del año 79, 80, 81. Bueno, pues la Fed bueno, fue corrigiendo, con lo cual se devaluaba el dólar frente a divisas extranjeras y los americanos, y bueno, como gente pues evidentemente buscó protección donde se busca protección siempre, y ahí lo veis, en agosto una subidita, la mar de interesante, desde los 3,40 hacia los 4,40 en el primer salto. Luego ya aquí veríamos el segundo, un poquito más arriba, desde los 4,60 a los 5,10. Y nos vamos a lo top de lo top de lo top, enero 1980. De nuevo, recordamos el tema de los Hunts, que acabo de explicarte un poquito, porque el subidón en los tramos fue absolutamente brutal en un solo mes. En un solo mes, fijaos, empieza el mes en 5,80. Se nos va a 7,40 en una primera aproximación y luego en una segunda aproximación se nos va a $900 la onza es decir, en apenas un mes nos sube consecutivamente un 32,5 y un 38,5. Pasamos prácticamente a
doblar el precio del oro en un mes. O sea, bastante salvaje. Es más, incluso con esa valoración de oro y con los dólares, la masa monetaria que había en ese momento, se podría haber reinstaurado el gold estándar, el patrón oro, incluso cubriendo el 40% del oro, del valor de oro que tenía la Fed en las bóvedas en Fort Knox, o que supuestamente tiene, mejor dicho, supuestamente tiene la Fed en sus bóvedas de Fort Knox, no auditadas desde nunca. En fin. Fijaos lo que pasó después. Que nada volvió a ser lo mismo. Y esto, os dejo esta tablita también de inflación. Sería, pues eso, en 2010, con el dinero del 2010, que ya sería distinto, pues hablaríamos de aproximadamente 2.000 dólares la onza, con la inflación ajustada a dinero del 2010, que si fuéramos a dinero del 2022, pues ya imaginaos lo que ha pasado desde 2010 a 2022, la inflación que hemos tenido, con lo cual es como si en enero de 1980 la onza se hubiera puesto, ¿qué os voy a decir yo? Pues cerca de 2.600, 2.700, 2.800 dólares. En fin, chicos, pues ya veis cómo ha influido las decisiones políticas, económicas y sociales, y sobre todo de energía también, que influye en la inflación, para los movimientos del oro, cómo ha influido en estos movimientos que casi siempre, y fijaos bien, casi siempre han sido hacia arriba. Pocos ha habido hacia abajo, han sido correcciones de mercado. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí estuvo deprimido pues prácticamente 20 años y luego despertó en el año 2000 y ahora nos encontramos, yo creo que en otra rampa de lanzamiento, la verdad. Creemos que otra rampa de lanzamiento, con lo cual abrochaos un poquito los cinturones, y si no estáis subidos, yo me consideraría el subirme y disfrutar un poquito del viaje, porque de verdad que da mucha seguridad el tocarlo. Chicos, lo dicho, esto hay que tocarlo. Esa seguridad se gana tocándola. Ya sabéis, en Spotify, en podcast, estamos en Google también, en podcast. Todos los episodios que vamos lanzando los vamos dejando ahí en Spotify, para cuando si estáis conduciendo, estáis trabajando, pues bueno, los podáis escuchar si os apetece. Si os ha gustado, un like; si no os ha gustado, un unlike. Y bueno, pues en comentarios me dejáis un poquito también ver cuál es vuestra opinión de qué puede pasar, o qué experiencias o qué creéis que son los efectos, ¿no? Cuando las políticas económicas, si hay inflación, qué pasa con el oro; si hay recesión, qué pasa con el oro; si la política de la Fed hace esto o lo otro, qué pasa con el oro; y también un poco la situación social, porque cuando hay expansión digamos social, obviamente el oro se resiente y el dinero fluye hacia activos con muchísimo más potencial de revalorización. En fin, chicos, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.